¿Me escucha? Bien, ¿se me escucha? Bien, vamos a empezar. Hola, Richard. Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escucha? Ahora sí se te escucha. No se te escuchaba, no sé por qué. Ah, ya, qué raro. Ya, ahora sí está bien. Ya listo. Ya estamos. Listo, pues. Ya me estarán escuchando los chicos, ¿no? Buenos días a todos, ahora sí. Buenos días, buenos días. Bien, ¿qué tenemos para hoy día? Bueno, tenemos materia 2. En el material de materia 2 hay preguntas. Hay preguntas. Bien, vamos a ver entonces qué cosa han avanzado el día lunes, chicos. ¿Qué cosas han avanzado el día lunes para continuar? Porque materia es bastante, ¿eh? Materia es bastante, pero quiero saber qué cosas han avanzado el día lunes para continuar nada más, ¿no? A ver, vamos a ver.
Ya listo, a ver. Bueno, han hecho materia, me imagino que definición de materia. La Universidad Agraria tiene una visión nanoscópica y tiene un concepto acerca de la materia bajo una visión nanoscópica. Para la Universidad Agraria, la materia es un conglomerado de partículas. Y además, nanoscópicamente hablando, tiene espacios vacíos. O sea, la materia no es continua, es discontinua. Según el concepto de Einstein, la materia, universalmente hablando, es de forma condensada porque tiene masa y volumen, y de forma dispersada porque presenta solo energía. Y bueno, y universalmente lo que sabemos del concepto de materia es todo aquello que tiene masa, peso, ocupa un lugar en el espacio, perceptible por los sentidos. Luego han tenido que hacer la divisibilidad de la materia, o sea, cómo se divide la materia. Materia, cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas y quarks. Por eso cuando te preguntan cuál es la partícula más pequeña de la materia, es quarks. Medio mecánico, medio físico, medio químico, medio nuclear. Después de divisibilidad de la materia, o sea, primero la materia es un concepto bajo 3 puntos de vista, el más importante es la visión nanoscópica que hace la Agraria, luego la forma condensada y dispersada de Einstein, y finalmente el concepto universal de materia. Luego se hace divisibilidad de la materia porque la materia es divisible. Luego se trabaja propiedades, ¿no? Pero las propiedades vistas de 3 puntos en paralelo. Propiedades físicas, químicas, propiedades extensivas, intensivas, propiedades generales y particulares. Para luego entrar a la clasificación de la materia. La clasificación de la materia en sustancia pura y mezcla. La sustancia pura en elemento compuesto y una forma alotrópica para los elementos, ¿no? Y las mezclas homogéneas y heterogéneas, heterogénea cuando se trabaja coloide y suspensión, y las homogéneas cuando hay soluciones. Hasta ahí han llegado. Hasta ahí han llegado. ¿Propiedades han hecho? Todavía no han hecho propiedades. Todavía no han hecho propiedades. Claro, faltan propiedades. Ya, entonces, han hecho toda esa primera parte, faltan propiedades. Entonces, de ahí arrancaremos de propiedades para pasar a estado, cambio de estado y fenómenos. ¿Ok? Ya, pero Agraria tiene un criterio muy especial en clasificación de la materia. Trabaja mucho la visión nanoscópica. Creo que todavía falta esa visión nanoscópica de la materia, ¿no? Solamente les han definido, por ejemplo, cuando se clasifica la materia, se clasifica en 2 grandes grupos. Las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras es una clase de materia homogénea. Tiene composición definida, fija y constante. Está formado por un mismo tipo de partículas. Y las sustancias puras se dividen en 2 rubros. Las sustancias simples, conocido como elementos, y las sustancias compuestos. Los elementos están formados por átomos iguales. Por eso es una clase de materia homogénea. A los elementos químicos se les representa por símbolos. Y todas sus partículas, vuelvo a repetir, formadas por átomos son iguales. En los compuestos químicos, la sustancia compuesta está formada por átomos de elementos diferentes, que se une mediante enlace sea iónico covalente. Si el enlace iónico formará redes cristalinas, todas uniformes, todas iguales. Si es covalente, forma moléculas, todas las moléculas iguales. Además, a los compuestos químicos que tienen composición fija, definida, constante, se les representa por fórmulas. Entonces, los elementos químicos por símbolos, los compuestos por fórmulas. Y hay un fenómeno, especialmente para elementos químicos, no para compuestos, solo para elementos, llamado alotropía. La alotropía es un estado definido de un cuerpo o de un elemento, un estado definido de un elemento que presenta formas estructurales cristalinas diferentes, pero es para un mismo elemento. Es un mismo estado, un mismo elemento, pero formas estructurales cristalinas diferentes. Para la Universidad Nacional Agraria de La Molina se reconocen 4 alótropos. Para el carbono, oxígeno, fósforo y azufre. En el carbono sus 6 variedades.
cristalinos naturales, grafito y diamante, cristalino artificial fullereno, artificial en nanotubo nanoespuma, y bueno, el sexto al otro pues llamado grafeno, que es natural. En el caso del oxígeno, sus dos formas, el oxígeno molecular O2 y el oxígeno de la capa ozono, protectora de los rayos ultravioleta del sol. El caso del fósforo, uno más reactivo que el otro, fósforo rojo y fósforo blanco. Y en el azufre las formas importantes mencionarlas, rómbico y monoclínico. Bueno, eso es lo que considera Gray la alotropía. Un mismo elemento químico, un mismo estado de la materia, pero formas estructurales cristalinas diferentes. Y todo esto que engloba las sustancias puras que tienen composición definida fija y variable, son representadas nanoscópicamente, y eso es lo que yo voy a poner acá porque creo que falta esto. Y en las mezclas, que es unión de sustancias que tienen composición variable, porque las sustancias puras tienen composición definida, la mezcla tiene composición variable, si forman una sola fase, la unión de estas sustancias se llama mezcla homogénea, más conocida en la química como soluciones. Y las mezclas homogéneas pueden depender mucho de la sustancia que está en forma dispersada o dispersante. Para identificar el tipo de solución, que es una mezcla homogénea, el aspecto físico lo da el solvente, el que se encuentra en menor cantidad. Y quien va a identificar a esta mezcla homogénea es el solvente. Pero forman una sola fase y tienen composición variable. En cambio, las mezclas heterogéneas, al unirse las sustancias, forman dos o más fases. Y estas fases se pueden visualizar. Si se visualiza a simple vista, entonces se puede llamar suspensión, porque las partículas son más grandes. Pero si tenemos que usar aparatos ultramicroscopios o aparatos ópticos para medida más pequeña, la mezcla heterogénea se va a llamar coloide. Con toda la variedad de ejemplos que hay, ¿no?, entre coloide y suspensión. Esa es la clasificación de la materia. Ahora, hay que recordar, vuelvo a repetir, que las sustancias puras son clase de materia homogénea. ¿Por qué la sustancia pura es una clase de materia homogénea? Porque en cualquier extensión de su masa las propiedades son idénticas, son similares, son iguales. Además, esa composición definida, fija y constante la garantiza como tal porque está formado por un mismo tipo de partículas. En cambio, la mezcla no. Las mezclas, cada sustancia que interviene conserva sus propiedades. Por eso tiene composición variable. Cuando tú preparas una limonada, el sabor agridulce que sientes es porque está presente el azúcar y está presente el limón. Cada uno conserva sus propiedades. Por eso cuando se dice la mezcla tiene composición variable, ¿por qué? Porque el azúcar mantiene su propiedad, el limón mantiene su propiedad, y que va a identificar como la limonada. Pues es una mezcla. No pierden sus propiedades, solamente se dice que tienen composición variable. Entonces, hay una gran diferencia entre mezclar y combinar. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Mezclar y combinar no puede ser lo mismo. Las mezclas son físicas. O sea, cuando tú mezclas, al unir sustancias, conservan sus propiedades. Por eso es mezcla. Pero combinar no. Combinar significa unión de sustancias, pero ya no conservan sus propiedades. Se pierde. Entonces, una limonada, un café con leche, una ensalada de frutas, etcétera, es una mezcla, no es una combinación. Es más, cuando tú pides en un chifa un combinado, estás pidiendo mal. Porque lo que te sirven no es un combinado, es un mezclado. Pero nadie dice mezclado. Cuando tú pides un combinado, ¿y qué te dan? Tallarín con arroz chaufa. Ya, pero eso no puede ser un combinado, ese es un mezclado. Porque si fuera un combinado, cuando tú levantas el tenedor tratando de comer el tallarín, ¿te va a salir a qué? A ceviche. Y si levantas el arroz chaufa, ¿qué te va a salir? Arroz con pollo. O sea, pierde sus propiedades. No, pues, no se pierden las propiedades. Por eso está mal dicho combinado. Es más, cuando tú pides un combinado de postre, ¿has visto? ¿Qué te dan? Mazamorra morada con arroz con leche. ¿Eso se llama combinado? Eso no es un combinado, es un mezclado. Porque cuando tú levantas la cucharita para comer la mazamorra morada, sale la mazamorra morada. Y si pruebas el arroz con leche, sale arroz con leche. Yo no creo que levante la mazamorra y salga gelatina. O levantes el arroz con leche y te trae arroz zambito. No, pues, si no pierde sus propiedades. Entonces, ¿por qué llamas combinado? Es mezclado.
no tenemos propiedad, no tenemos criterio para decir las cosas. Atentamos siempre contra la ciencia. Es mezclado. Los colores no se combinan, es un gran error. Los colores no se combinan, los colores se mezclan. Cuando tú sales a la calle y dices, a ver, ¿qué combino? A ver, ¿qué ropa voy a combinar? ¿Qué vas a combinar? La ropa no se combina, se mezcla. La combinación significa que cuando se unen sustancias, se pierden sus propiedades. Por ejemplo, si combinamos hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, ¿qué nos va a dar? Agua. Entonces el agua no tiene nada que ver con las propiedades que tiene el hidrógeno gaseoso, se pierden todas. Por eso es una combinación. Y las combinaciones son químicas. Entonces, mucho cuidado con interpretar mezcla y combinación. Los dos tienen algo en común. En la mezcla y con la combinación se unen sustancias. Eso sí, se unen sustancias. Pero la mezcla es física y la combinación es química. No pueden ser iguales. Entonces, para los que no saben, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, Química Fácil en Acción. Y ahí hago experimentos químicos para demostrar lo que yo hago en clase. Porque a veces no me alcanza el tiempo ahorita hacer acá en clase. Entonces, lo que uno potencia en el canal de YouTube, pueden entrar a mi página de YouTube, Química Fácil en Acción, y ahí hay un video acerca de mezcla y combinación. Ahí hecho con experimento explico claramente la diferencia entre mezclar y combinar. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando tú mezclas, unes sustancias y conservan sus propiedades. La limonada es una mezcla, café con leche es una mezcla, ensalada de fruta es una mezcla. El día que tú prepares una limonada y te salga sabor a cerveza, me invitas, porque has roto la ley de la química. Porque ya no estarías mezclando, estarías combinando. Entonces, mucho cuidado con diferenciar mezcla y combinación. Lo único que tienen en común mezclar y combinar es que unen sustancias. Pero la mezcla es física porque conserva sus propiedades, cada una de ellas. La combinación es química porque se pierden las propiedades. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces le decía que si han hecho la clasificación de la materia, entonces ahora tienes que observarlo nanoscópicamente. Porque si te das cuenta, en Agraria, en la Universidad Agraria, muchas preguntas que te hacen son con visión nanoscópica. Son con visión nanoscópica, ¿ya? Entonces, por favor, tienen que observar esa idea. Yo le voy a poner aquí, y para eso sería lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener por ejemplo, ¿no? A ver, por aquí tengo... Ya, yo tengo una monedita acá, esas antiguas. Ya, yo tengo una moneda acá de estaño. Vamos a asumir que estas monedas son mezclas, ¿eh? Son mezclas. Pero vamos a imaginar que esta moneda que tengo aquí en mi mano, en mis dedos, es estaño. Estaño es un metal. Estaño es un metal, su símbolo químico es Sn. Si es estaño, lo único que yo puedo ver con mis ojos es la moneda, pero no puedo ver el interior. Pero sabemos que está formado de partículas. Y un elemento químico que es una clase de sustancia simple, sustancia pura, está formado por unas partículas muy pequeñas que hacen cohesión entre ellas y que presentan el estado sólido. Estas partículas que están uniendo esta moneda de estaño son diminutas, disque en una oportunidad indivisibles, indestructibles. Hoy sabemos que sí se pueden separar. ¿De qué partículas estoy hablando? Que son iguales y que dan la formación de esta moneda de estaño. ¿Qué partículas son? ¿Qué partículas son las que se unen para formar un elemento químico? Los átomos. Los átomos. Entonces, pero yo no veo átomos acá. No veo. Es que no puede ver, pues, porque la visión es nanoscópica. Y visión nanoscópica significa 1000 millones de veces más pequeño que un metro. O sea, si mi regla mide un metro, tendría que hacer una división de 1000 millones de veces esta regla para encontrar el tamaño de una partícula.
Entonces la visión es nanoscópica. Por lo tanto, si yo me pongo mi lente nanoscópicos, lentes COVID, estos son los lentes donde yo trabajo con laboratorio. Entonces, si yo me pongo mis lentes nanoscópicos, y entonces tomaría la moneda, y entonces ya no veo la moneda. ¿Qué estaría viendo ahorita? Los átomos que están dentro de esta moneda. Ahora, lentes nanoscópicos no existen todavía, ¿no? Me imagino que en unos 30 o 40 años aparecerán los primeros lentes nanoscópicos. Hasta ahorita no se ha inventado. Pero serían unos lentes que al colocarse podría haber partículas muy pequeñas. Podría haber hasta átomos, posiblemente. Entonces ya no vería la moneda de estaño así, sino verías todos los átomos que están en el interior. Y como todos los átomos son iguales, la representación gráfica nanoscópica de un elemento químico está formado por átomos iguales. ¿Y cómo lo observarías? Nanoscópicamente, como lo plantea la Universidad Agraria. Porque si te das cuenta, en tu material van a aparecer algunos ejercicios donde te van a poner gráficas. Esas gráficas son nanoscópicas. Entonces, esto no es para otra universidad, es para la Universidad Agraria. Vamos a ver entonces esas representaciones, ¿ah? Vamos a ver esta representación. A ver, vamos a ver entonces la visión nanoscópica. Como ya sabes qué cosa es, porque me imagino que ya sabes clasificar a la materia, que ya sabes quién es un elemento, quién es un compuesto, quién es una mezcla homogénea, quién es una mezcla heterogénea, ahora vamos a ponernos nuestro lente nanoscópico y vamos a observar distintos tipos de materia, pero bajo el punto de vista de sus partículas. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí visión nanoscópica. Mientras voy colocando la visión nanoscópica, voy definiendo y recordándote la clasificación de la materia. Ya está. Visión nanoscópica. Muy bien, chicos. Entonces, les vuelvo a repetir, nuestros ojos solamente están siendo utilizados para observar lo macroscópico, lo que a simple vista podría observar, pero no puedo ir a la parte menor, que es lo microscópico y menos nanoscópico. Por eso la Universidad Agraria tiene una visión nanoscópica acerca de la materia. Y si tomamos el criterio de la visión nanoscópica, un nano, para los que no saben, es 10 a la menos 9 metros. Si es nanómetro, es 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros es 1.000 millones de veces más pequeño que un metro, para que tengan una idea. O sea, vuelvo a repetir, si esta regla mide un metro, y yo extraigo la 1.000.000.000ª parte de esta regla, eso es un nanómetro. Que dentro de poco se va a utilizar en la biología, en la medicina, en todas las áreas, en un chip para ser introducido en el cuerpo y poder observar internamente el funcionamiento de los órganos. Y la posibilidad de detectar algún tipo de enfermedad con el tiempo. Esa es la nanotecnología. Para los que no saben, hay una bionanotecnología. O sea, los que estudian biología, los que van a estudiar biología, se pueden especializar en bionanotecnología. Y hay que recordar que hoy día está muy crecido, muy ensalzado, muy reconocido los hombres que estudian ciencias, y en especial los biólogos, los bioquímicos, los de medicina especialistas en bioquímica. ¿Por qué? Porque son los que estudian el virus del coronavirus, los que han preparado las vacunas. Entonces, estos son los hombres que hoy día son los mejores en ciencia que están siendo reconocidos. La tecnología industrial, la tecnología mecánica, eléctrica, ha pasado a un segundo orden. Ahorita, estos que están acá en Perú, ya se piensa crear una vacuna contra el coronavirus. Falta la inversión, falta el apoyo, falta todo eso, pero ¿qué gente capaz? Lo que pasa es que nos falta a veces recursos. Porque si estuviéramos en Alemania, ya hubiéramos sacado la vacuna al toque. Si hubiéramos vivido en Rusia, o en China, en otro país desarrollado, ya estuviéramos con la vacuna acá en el país, ¿no? Pero es así, se necesitan muchos recursos financieros, ¿no? Mucha técnica. Esperemos pues que el nuevo gobierno, como algún candidato lo ha prometido, va a levantar la ciencia y la tecnología. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a observar la visión nanoscópica, ¿eh? Recuerda que la materia se clasifica en dos grandes grupos, sustancia pura y mezcla. Entonces vamos a ver con respecto a la sustancia pura. Recordemos que una sustancia se llama pura porque es una clase de materia homogénea.
¿Qué significa eso? Que en cualquier extensión de su masa, las propiedades son similares. Por eso es una sustancia pura, porque en cualquier extensión de su masa, las propiedades son similares. Y además porque está formado de un mismo tipo de partículas y tiene composición definida, fija y constante. Y esta sustancia pura que ustedes ven acá, y esta sustancia pura se divide en dos rubros: elemento y compuesto. La sustancia pura se divide en dos: en sustancia simple, conocido como elemento químico, la sustancia simple, conocido como elemento, y la sustancia compuesta. Ahora, si te preguntan qué es un elemento químico, tú tendrás que responder: un elemento es una clase de sustancia pura, es una clase de materia homogénea, porque en cualquier extensión de su masa las propiedades son similares, iguales, idénticas. Además está formado por un mismo tipo de partículas. Las partículas que forman un elemento químico son átomos, o sea, eso quiere decir que está formado por átomos iguales. Y además su reconocimiento simbólico, porque se le representa por un símbolo. Si no tiene símbolo, no es elemento. Si no tiene símbolo, no es un elemento. Y recordemos que según la tabla periódica actual, solamente hay 118 elementos, no hay más. 118 elementos reconocidos por IUPAC. Entonces, el bronce no es un elemento químico. El acero no es un elemento químico. El latón no es un elemento químico, porque son mezclas. Y las mezclas no son elementos. Eso es lo que hay que entender en química. En química no solamente hay que paporretear la teoría. Nosotros los químicos, porque soy ingeniero químico, sabemos que en la química hay que tener un sustento teórico de un 50%. Y el 50% restante es experimentarlo, demostrarlo, comprobarlo, analizarlo. Pero en preparación para la universidad, porque es un examen que te van a tomar, el 80% es sustento teórico. El 20% restante es cómo lo aplicas. ¿De qué me sirve darte información teórica si no la aplicas? Entonces, muchos alumnos se pacorretean la teoría, pero cuando le preguntas, ¿qué es el bronce? Un elemento, y tú le preguntas, ¿por qué es un elemento? Porque es un metal. Pero el alumno no sabe que es un metal formado de una aleación de dos elementos químicos. Y cuando es una aleación ya no es un elemento, es una mezcla. Por eso, vuelvo a repetir, chicos, particularmente quien les habla, para que los que no me conocen, porque creo que es la primera vez que tenemos contacto, mi nombre es Víctor Sarmiento, mi nombre es Víctor Francisco Sarmiento Gil, por eso la llevo de F de Francisco G de Gil. No es fuerza gay. La otra vez me va a fuerza gay. No, no. No, señores, o sea, nosotros los químicos tenemos una pasión, particularmente yo tengo una pasión, me encanta, me fascina, me excita, me aloca la química. Pero me gusta más la química experimental y la química anecdótica. Por eso la química tiene que ser bonita, interesante y divertida. Y en mi canal de YouTube, te invito para que te suscribas todos, se llama Química Fácil en Acción. Vas a ver anécdotas de química, vas a ver algunos conceptos que quedaron así flotando, y vas a ver experimentos y de materia, de inercia, de propiedades de la materia, de mezcla y combinación, para que vean ustedes lo que es importante la química. Pero repito, chicos, tienen que leer bastante, pero no solamente leer, hay que interpretarlo. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿una sustancia simple qué es? Es un elemento. ¿Pero qué es un elemento, profe? Es una clase de materia homogénea, tiene composición definida, fija y constante. Además está formado por un mismo tipo de partículas. ¿Y qué partículas lo forman? Los átomos. ¿Y todos los átomos son iguales? Claro, sí son homogéneos. Y, profe, ¿cómo se le representa por escritura? Símbolo. ¿Qué, profe? O sea, si no tiene símbolo, no es elemento. Por eso
Le decía entonces que para saber química hay que leer bastante, hay que estudiar bastante. Para preparación, por lo menos 80% de teoría, 20% de aplicación de práctica. Pero hay que saber bastante, si no, ¿cómo sustentas? Entonces, en esta parte de clasificación de la materia, la parte que faltaría complementar es la visión nanoscópica, o sea, cómo observarías a las partículas formando esta clase de sustancias. Entonces, si un elemento químico está formado por átomos iguales, al observar cualquier sustancia simple, nanoscópicamente, tendríamos que ver partículas iguales. Por lo tanto, observaríamos así. Bueno, y como está formado de átomos iguales, eso significa que cuando tú veas una representación gráfica nanoscópicamente demostrando a qué tipo de sustancia se refiere, tendría que ver algo así como esto. Ya está. Entonces, si ahí tú te das cuenta, todos son átomos iguales. Eso quiere decir que al formar átomos iguales estamos frente a una sustancia simple llamada elemento. Por ejemplo, chicos, mira, si estuviéramos observando un clavo de hierro puro, por ejemplo, este es un clavo de hierro puro, 100% puro. Entonces, ¿qué estaríamos observando? Lo que está aquí. ¿Y qué significa esto? Átomo de hierro. Y el hierro tiene un símbolo químico, F. Ya está. Entonces, cuando se representa una sustancia simple, todas las partículas tienen que ser iguales. Y las partículas, ¿qué son? Átomos. En cambio, si es un compuesto, vamos a ver por acá compuesto. Ya, un compuesto, una sustancia pura llamada compuesto, como sabes y recordarás, un compuesto es una clase de sustancia pura que está formado por átomos de elementos diferentes. Sí, está formado por átomos de elementos diferentes. Pero cuando se unen mediante enlaces químicos, iónico forma redes cristalinas. Y si es covalente, forma moléculas. Pero todas esas unidades son iguales. O sea, todas las redes cristalinas son iguales, todas las moléculas son iguales. Por eso la sustancia sigue siendo pura, porque tiene composición definida, fija y constante. Y además, nanoscópicamente se representaría, imagínate un vaso con agua. O sea, si tenemos un vaso con agua, nosotros solamente podríamos observar el agua en estado líquido. Nuestros ojos no permiten más allá de observar. O sea, tú tienes un vaso con agua y ¿qué estarías observando? El líquido del agua. Sin embargo, si tú te pones lentes nanoscópicos, entonces estarías observando en el interior las moléculas del agua. ¿Y cómo se formaron las moléculas del agua? Uniendo átomos de hidrógeno y oxígeno. Pero al final, todas las moléculas son iguales. Y esto representa una visión nanoscópica de un compuesto. Entonces tenemos por acá un vaso con agua químicamente pura. Se entiende que tiene que ser químicamente pura el agua, no agua potable, porque el agua potable es una mezcla y no estamos en mezclas. Esto que ustedes van a ver acá es un vaso pero con agua químicamente pura, H2O, químicamente pura, líquido. Entonces, al usar los lentes nanoscópicos, observaríamos en el interior de una gota de agua, de un recipiente con agua, estaríamos viendo nanoscópicamente la formación de sus partículas. ¿Y qué partículas estaríamos observando? Moléculas. ¿Molécula de qué? De agua. ¿Y cómo se representa la molécula del agua? Un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.
Entonces ponemos por acá una molécula más grande. Bien, si lo dejo así, no es un compuesto. Esto que estoy dejando así es la representación de un elemento. ¿Por qué? Porque está formado por átomos iguales. Ahora le voy a agregar los átomos que se han combinado. Ahora sí, nanoscópicamente estaría observando moléculas de agua en ese interior del recipiente de agua. Estos ya son moléculas de agua. Esto que ustedes ven acá son moléculas de H2O. Ahí están, chicos. Entonces, observen nanoscópicamente la observación, para la redundancia, observen nanoscópicamente el comportamiento de cada sustancia pura. En un elemento, todas sus partículas son iguales, porque son átomos que lo van a formar. Pero un compuesto, los átomos provienen de elementos diferentes, pero cuando se unen, forman estructuras discretas iguales todas. Si tú te das cuenta, todas las figuritas son iguales. Todas son iguales. Pero ¿por qué le puse negro y por qué le puse rojo? Porque el negro representa al oxígeno y los rojitos representan a los hidrógenos. Es lo que uno tiene que ver cuando le ponen una visión nanoscópica en la agraria. Ellos te ponen gráficos y tú tienes que interpretar el gráfico. Si no puedes interpretar, entonces vas a tener mucho problema en la ciencia. Recuerda que tú vas a ser científico, no vas a ser literato, no vas a ser economista, salvo porque lo que vas a estudiar economía, ¿no? Pero no vas a ser abogado. Vas a ser científico. Si no te la crees, es otra cosa. Yo me la creí antes de ingresar y me la creo hasta ahorita. No, ahorita estoy conmigo que soy científico. Yo no soy literato, no soy historiador. Me gusta la literatura, me gusta la historia, me gusta la política, me gusta todo, porque yo leo de todo, hasta farándula leo. Hasta farándula leo. O sea, yo sé de la Che, sé la Yaja, dónde está. O sea, hasta farándula leo, porque tengo que saber de todo, pero nadie me quita la pasión por la ciencia. Por eso a mí me encantan los laboratorios. Me fascina, me aloca, me entretiene, me divierte. Pero yo soy así, yo me considero como tal. Que si un alumno no sabe interpretar y no tiene la vocación para analizar, entonces, ¿de qué hablamos? Los que van a estudiar zootecnia o que estudiar agronomía van a tener que estar metidos en campos de investigación. Lo de ambiental, ingeniería ambiental, trabajo magnífico ahí, ¿no? Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Listo, ahí pueden ver entonces la interpretación nanoscópica de la materia. Pero hay un fenómeno que solamente se aplica en elementos químicos, llamado alotropía. Y en la alotropía, que lo voy a poner aquí al costado, o mejor abajito, para hacer toda sustancia pura, hay un estado, un fenómeno llamado alotropía. Lo voy a poner por acá. Alotropía. Que la alotropía se cumple para elementos simples. No existe alotropía en compuestos. No existe alotropía en compuestos. No existe. La alotropía solamente se da para elementos simples. Entonces, si te preguntan qué es la alotropía, tú tienes que responder, la alotropía es un estado especial de un mismo elemento que presenta formas estructurales diferentes. Pero la alotropía solamente se cumple para elementos, no para compuestos ni para mezclas. Solo en elementos químicos. ¿Por qué? Porque la alotropía es un estado de un cuerpo, un mismo estado, para un mismo elemento, pero formas estructurales diferentes. Entonces, para la agraria hay 4 alótropos: carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Pero para los científicos como tú y yo,
son cerca de 17 alótropos, porque también hay alotropía en el bromo, en el yodo, en el cloro y otros más. Pero vuelvo a repetir, para la Universidad Nacional Agraria de La Molina, considera 4 alótropos. Carbono en sus 6 variedades. Grafito diamante, naturales cristalinos. Fullereno, cristalino artificial. Nanotubo, nanoespuma, artificiales. Y grafeno, natural. En el caso del oxígeno, el oxígeno molecular que está presente en el aire, que es el que nos permite la respiración, y el oxígeno 3, que es la capa de ozono, protectora de los rayos ultravioleta del sol. El fósforo activo e inactivo, rojo y blanco, y el azufre en su forma rómbica y monoclínica. Esos son los 4 alótropos que la agraria considera. Pero, ¿cómo observaría nanoscópicamente un alótropo? Primero, que son átomos de un mismo elemento. O sea, no puedo dibujar, mejor dicho, no puedo colorear átomos diferentes, porque todos los átomos son iguales. Pero sí puedo presentar formas diferentes. Observen. Entonces, voy a poner como ejemplo la alotropía del oxígeno. ¿Ya? Voy a representar la alotropía del oxígeno. El oxígeno tiene 2 formas alotrópicas. El oxígeno tiene 2 formas alotrópicas. Se presenta en el aire como O2 y se presenta en la capa protectora de la Tierra como O3. Entonces, nanoscópicamente, ¿cómo te vas a dar cuenta que está frente a un estado alotrópico, fenómeno alotrópico? Vamos a ver. Vamos a observar. A ver. Bueno, entonces vamos a observar un fenómeno alotrópico. A ver. Ah. Muy bonito. Chicos y chicas, si ustedes se dan cuenta, estoy representando aquí a una sustancia simple, a un elemento que está formado por átomos iguales. Y los 2 átomos son iguales. Por eso que en estos momentos estoy representando a la molécula del oxígeno del aire, O2. Esto son moléculas de oxígeno. ¿Pero qué oxígeno, profe? O2. Allá, gracias. Ya. Pero entonces, eso no es alotropía. Lo que estoy representando en estos momentos es un elemento químico, lo que está arriba, porque está formado de átomos iguales. El O2 representa un elemento químico. El O2 no es un compuesto. El O2 es un elemento químico, está representado por átomos iguales, solo que el oxígeno es diatómico, porque está formado de 2 átomos. Profe, su alótropo, vamos a poner su alótropo al costadito. Y ahora observa. Ah, profe, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Ha dibujado, mejor dicho, ha coloreado igual a las partículas, pero le ha dado formas diferentes, así es. Porque estas que están aquí ya no son moléculas de O2, son moléculas de O3, o sea que representan al ozono. Pero todo está coloreado igual. ¿Qué quiere decir? Que la alotropía corresponde a un mismo elemento químico, un mismo estado de la materia, pero formas estructurales diferentes. Chicos y chicas, tienen la representación nanoscópica de las sustancias puras. Entonces, a la definición que ustedes ya saben, por ejemplo, si a mí me preguntas qué es un elemento químico, yo te contesto ahí nomás. Un elemento es una clase de sustancia pura. ¿Por qué sustancia pura? Porque en toda la extensión de su masa, las propiedades son similares. Además, tienen composición definida, fija y constante. ¿Por qué? Porque está formado por un mismo tipo de partículas. ¿Y qué partículas la forman? Los átomos. ¿Y cómo se le representa simbólicamente? Mejor dicho, ¿cómo se le representa simbólicamente? O sea, por símbolos. Si no tiene símbolo, no es elemento. ¿Qué es un compuesto, profe? Un compuesto es una clase de sustancia pura.
de composición definida, fija y constante, formado por átomos de elementos diferentes, pero bajo el tipo de enlace que lo va a unir, puede formar redes cristalinas, todas iguales, o puede formar moléculas, todas iguales, iónico y covalente. ¿Cómo se le representa? Por fórmulas. Si no tiene fórmula, no es un compuesto. Profe, y si sumo fórmulas, es una mezcla. Por eso que el agua oxigenada no es un compuesto, es una mezcla. Por eso que el alcohol medicinal no es un compuesto, es una mezcla. Por eso que el aguardiente no es un compuesto, es una mezcla. Porque se unen sustancias. Por eso que la sal de cocina, la sal de mesa, no es un compuesto, es una mezcla de cloruro de sodio y yodo, fosfato de yodo. Entonces, la Coca-Cola no es un compuesto, es una mezcla. El agua potable no es un compuesto, es una mezcla. Porque el agua potable está formada de agua y de iones, cloratos, nitratos, cloruros. Por eso lo rico del agua son sus iones. Y yo no entiendo ahorita por qué la gente lleva el agua para quitarle los iones. Yo entiendo que mucha gente dice que el agua está contaminada, y no sé dónde estará contaminada, salvo el distrito donde vivas. Pero nadie se ha muerto por tomar agua, que yo sepa. Lo que pasa es que es una forma de prevenir, ¿no? Una forma de prevenir y hervir el agua. Bueno, si te va a servir el agua, tómatela, pues. No la dejas para el día siguiente, todo el sarro está ahí cayendo. ¿Nunca has visto tu tetera cuando hierves el agua en el interior cómo se ha formado? ¿Has visto, no? ¿Has visto qué se forma en el interior cuando hierves el agua, no? ¿Qué se forma? ¿Qué se forma cuando hierves el agua? Sarro. ¿Y qué cosa es el sarro? ¿Sabes lo que es el sarro? ¿Alguien sabe qué es el sarro? Es un óxido. Es un óxido proveniente del metal reaccionando con la temperatura de ebullición del agua, porque el agua tiene iones. Obviamente, los iones se precipitan, hacen reacción con el metal y van formando el óxido. Entonces, si va a servir agua, sí, está bien, puede servir el agua. Pone una jarra, pero tómatelo, pues no esperes hasta el día siguiente. Pues miren el fondo todo el sarro que se pone, y todo el precipitado que cae en el agua del fondo. No, por eso yo tomo agua de frente, no me mata, ¿no? Bueno, en fin, cada uno sabe lo que hace. Bien, entonces miren la visión nanoscópica, miren la visión nanoscópica de la sustancia pura. Ahora veamos las mezclas, porque las mezclas tienen otro criterio. Esta es sustancia pura y vamos a ver mezcla por acá. A ver, vamos a separar esto. Por eso, chicos, la Universidad Agraria trabaja bajo una visión nanoscópica. Entonces, ustedes van a ver en su material preguntas con gráfica de esta manera. Tú tienes que interpretar si corresponde un elemento, un compuesto, una alotropía, o lo que voy a hacer aquí al costado, una mezcla homogénea heterogénea. Y entonces tenemos el otro grupo. Las mezclas. Profe Víctor, ¿qué es una mezcla? Profe Víctor, ¿qué es una mezcla? Oye, las mezclas es unión de sustancias. Lo que tú ves acá. La mezcla es unir sustancias. Conservan sus propiedades, pero tienen composición variable. Porque si cada uno conserva sus propiedades, entonces en la unión va a ser composición variable, porque cada uno, repito, va a conservar sus propiedades. Y además, estas mezclas, que son unión de sustancias, no pierden sus propiedades. No las pierden. Tendrán su composición variable, pero no las pierden. Porque si tú te preparas una ensalada de frutas, que es una mezcla heterogénea, porque distingues las frutas que están mezcladas, si tú levantas una fruta como la papaya, te tiene que salir sabor a papaya. Y si levantas plátano, tiene que salir sabor a plátano. El día que tú levantes un trozo de papaya y te sale a melón, entonces ya no es una mezcla, pues está haciendo una combinación. Eso quiero que entiendan. Si tú en una taza colocas azúcar, agua hervida, café y leche, ¿qué te va a salir? Cerveza. Te tiene que salir café con leche, pues, porque es una mezcla, no es una combinación. El día que tú coloques en una jarra limón, azúcar y agua, y salga chela, invítame porque has roto la ley de la química.
Entonces la gente no habla con propiedad. ¿Por qué le llaman combinar? Si no está combinando, está mezclando. Una cosa es combinar, otra cosa es mezclar. Los colores no se combinan, se mezclan. Las comidas no se combinan, se mezclan. Así que no me digas, pídete un combinado. No, se dice pídete un mezclado, no combinado. Atenta, pues atenta contra la ley de la ciencia. Oye, vamos a ver los 2 métodos. Cuando unes sustancias y forman una sola fase, porque no distingues las sustancias que se han unido, no la distingues. Tendría que utilizar aparatos poderosos para observar una partícula de otra, no la distingues. Esa es una mezcla homogénea. Imagínate una jarra de agua y le echas una cucharadita de sal o azúcar, pero una jarra de litro de agua, y le echas una cucharadita, una cucharada de azúcar, y lo mueves. Y después se disuelve, y ya no ves el azúcar. No es que no lo veas, ahí está dentro. Solo que se ha uniformizado formando una sola clase, una sola unión, una unión que presenta solamente una fase. Por eso se llama mezcla homogénea. Y eso tiene un nombre en la química, se llama soluciones. El aire, por ejemplo, el aire es una mezcla. El aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene vapor de agua, tiene monóxido de carbono, tiene dióxido de carbono. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves en el aire esos gases? No lo ves, pues. Nuestros ojos no lo ven, no lo perciben. Tenemos que utilizar un aparato sofisticado para observarlo. No lo vemos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el aire es una mezcla homogénea. El agua potable, ¿tú ves los iones en el agua potable? No lo ves, pues. Porque el agua potable es una mezcla homogénea. Pero, por ejemplo, si tú colocas una piedra dentro de un vaso con agua, la piedra no se disuelve, pero ves la piedra en el interior. Entonces estás viendo 2 fases, la piedra sólida y el agua líquida. Se han unido, por lo menos están haciendo contacto, se han unido, pero no se disuelve. Entonces esa es una mezcla heterogénea. La gelatina, el detergente son mezclas heterogéneas, son coloides. La mantequilla es mezcla heterogénea. El queso es mezcla heterogénea. Una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea. Una ensalada de verduras es una mezcla heterogénea. Una sopa es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque estás observando los fideos, las verduras y el líquido. El jarabe es una mezcla heterogénea. Entonces quiero que, o sea, no solamente saber la teoría, tienes que aplicarlo a la realidad de tu entorno. En tu entorno todo es materia, clasifícalo en estado, en fenómeno, en propiedad, en clasificación. Tienes que hacer un surtido que es una mezcla heterogénea, porque el surtido tiene sólido y tiene líquido. Entonces, eso es lo que tienes que aprender. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí voy más allá. La gasolina es una mezcla homogénea. Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, octanos, cetanos y nonanos. Entonces, esto que ustedes saben de teoría tiene que ir más allá. Y más allá de lo que ustedes están viendo acá en la pizarra. Una mezcla, por ejemplo. Vamos a ver una mezcla homogénea. Recuerda que las mezclas homogéneas forman una sola fase, nada más. Se unen las sustancias, pero forman una sola fase. Mezcla homogénea. A las mezclas homogéneas se le llama solución. Bien. Recuerda, si te preguntan qué es una mezcla homogénea, tú vas a responder. Una mezcla homogénea es la unión de 2 o más sustancias puras que forman una sola fase. Y obviamente mantiene sus propiedades, porque es una mezcla. Mantiene su propiedad, no se pierde. Pero eso sí, no se pierden sus propiedades porque se mantiene, es algo físico, pero forman una sola fase cuando es homogéneo. O sea, no distingues a los componentes a simple vista, no lo distingues. No lo distingues. Por ejemplo, si unimos la sal con el agua, eso se llama salmuera. Por ejemplo, si tomamos la salmuera, para los que no saben,
es una mezcla homogénea formada por agua y cloruro de sodio. Claro, estoy hablando de cloruro de sodio, no estoy hablando de la sal de mesa ni de cocina. Estoy hablando de cloruro de sodio puro. Y el agua pura, no estoy hablando de agua potable, no. En los laboratorios de química nunca se trabaja con agua potable, porque el agua potable tiene iones y puede ser reactivo, puede reaccionar. En los laboratorios se trabaja con agua destilada. Y el agua destilada se utiliza para las vacunas, porque las vacunas son una especie de sustancia química que hay que disolverlo, hay que diluirlo. Son soluciones, básicamente, ¿no? Pero el agua destilada es la que se utiliza en los laboratorios para su uso, para su experimentación. Porque el agua destilada es agua químicamente pura y es neutra, ni es ácida ni es básica. Entonces, vamos a poner una visión nanoscópica, ¿ya? De una mezcla homogénea. Vamos a ver aquí el gráfico. Muy bien. Vamos a poner primero molécula de agua. Ya está. Chicos, estas son moléculas de agua, por si acaso. Molécula de agua. Bien, y ahora le voy a agregar la sal, el cloruro de sodio. Entonces le voy a agregar el cloruro de sodio. Ya está, chicos. Y estos son las redes de cloruro de sodio. No puedo decir que son moléculas, solamente pongo unidades. Porque el cloruro de sodio no tiene moléculas, unidades de cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que es una mezcla homogénea? Porque todo está disperso, ¿no? O sea, todo está tan entreverado que no distingues. No lo distingues, porque todo está entreverado ahí. O sea, yo por acá veo unidad de cloruro de sodio, por acá veo molécula de agua, entonces no hay forma de distinguirlo. Uno dice distinguir, uno dice observar cuando tú veas en un lado un grupo de unas partículas y en otro lado otro grupo de partículas. Si tú ves un conglomerado de partículas por un lado y por otro lado el otro tipo de conglomerado de partículas, entonces eso quiere decir que es una mezcla heterogénea. Pero aquí no, aquí todo, como decir, todo desordenado. O sea, no hay un orden para un tipo de partículas y para otro. Este está con este está con este está con este. Eso es una mezcla homogénea. Porque no distingues las fases, no la distingues. Todo se ha unido. Cuando tú preparas agua salada, si tú le echas una cucharadita de sal al agua y lo mueves, ya no ves la sal, porque se ha dispersado, se ha disociado en toda la molécula del agua. Por eso no la distingues, no la distingues. Y por eso es una mezcla homogénea, forma una sola fase. Y eso hay que ponerlo, una fase. Y ahora vas a ver la diferencia con la heterogénea. Mira la diferencia con la heterogénea. Mira. Mira la diferencia con la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea es también unión de sustancias. Cada uno conserva sus propiedades. Cada uno conserva sus propiedades. En la mezcla heterogénea, cada uno conserva sus propiedades. ¿Correcto? Cada uno conserva sus propiedades heterogéneas, pero forman dos o más fases diferentes. Y la mezcla heterogénea se les puede llamar coloide, cuando las partículas son muy pequeñas y hay que utilizar lupa o algo ultramicroscopio para observarlas. En cambio, en la suspensión no, a simple vista se observan las partículas más grandes. A simple vista se puede observar.
Uno de estos ejemplos que vamos a tomar de una mezcla heterogénea que forma dos o más fases, que puede ser, repito, coloide o suspensión, el dióxido de carbono en el agua, o sea, las burbujas en una gaseosa, porque cuando tú te compras una gaseosa y la agitas demasiado, vas a ver en el interior burbujas. Pero esas burbujas, ¿de qué son? De dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no se une con el agua. No hay unión ahí. Forman dos fases diferentes. Y eso es lo que vamos a observar acá. Mira. Entonces ponemos aquí, vamos a poner ejemplo. Acá ejemplo, clavo de hierro. Acá ejemplo. Ya. Acá ejemplo. Listo, vamos a poner ejemplo aquí. Moléculas de dióxido de carbono en agua. O sea, lo que nosotros llamamos agua burbujeante, ¿no? Es el dióxido de carbono, nada más. Ya, vamos a representar para que ustedes se encuentren y vean toda la diferencia de las visiones nanoscópicas que estamos realizando. Bueno, tenemos la observación aquí. Entonces, ¿qué voy a dibujar primero? La molécula del agua. Le estoy dando color e identificación para que puedan reconocerlo mejor todavía. Por eso es que es bueno que tú, si estás haciendo algo así, los dibujes y los tintes para que representen algo que puedas expresar. Chicos y chicas, todo lo que he expresado aquí son las moléculas del agua. Ahí está. Todas son iguales. Eso quiere decir que si lo dejo así, es un compuesto químico. Si lo dejo así, es igual que el que está acá. Es un compuesto. No hay mezcla. Entonces le voy a agregar ahora el CO2. Le voy a agregar ahora el CO2. ¿Está bien? Ah, ya me di cuenta, profe. Usted ha dibujado abajo, negro grande, que está representando el oxígeno. Sí. Y los circulitos chiquitos de rojo, que están simbolizando los átomos de hidrógeno. Sí, pues es H2O. Y arriba, profe, usted está dibujando una esfera azul grande que va a representar al carbono. Sí. Y los dos negritos que están a los costados, al oxígeno. Por eso lo que estoy dibujando acá son moléculas de CO2. Ah, profe, o sea que cuando me dibujen, cuando la agraria me ponga estos gráficos, yo puedo saber qué tipo de fórmula es, sí, puedes reconocerlo. Claro, ellos te pueden poner gráfico y te pueden poner al costado fórmulas químicas o representaciones químicas. Y entonces tú puedes saber si es un elemento, es un compuesto, una mezcla. Claro, por supuesto. Ahora, ¿por qué es heterogéneo el que está abajo? Porque tú distingues las fases. No es que a simple vista la estás distinguiendo. Estás distinguiendo. Mira, por un grupo está la molécula de CO2 y por otro grupo está el agua. No es como arriba que todo está entreverado. Aquí las estás distinguiendo a simple vista. Es más, le puedo trazar una línea divisoria. Y puedo notar que estoy observando a simple vista, y así se dice en química, a esta clase de materia. Es una clase de materia llamada mezcla heterogénea, porque estoy distinguiendo a simple vista los componentes que lo forman. Cuando tú ves el gas en la gaseosa, lo está distinguiendo. Por eso tú le llamas bebida gaseosa, porque aparte del líquido que tiene gas. Por eso es que cuando tú echas gelatina en un vaso con agua fría, no se disuelve. No se disuelve. Entonces tú ves a la gelatina o el detergente en un vaso con agua fría moviéndose en el interior.
Entonces lo puedes distinguir, claro, es una mezcla heterogénea. Tú puedes ver polvo en el aire, a lo mejor estás en un lugar caminando, una polvareda, y ves el polvo flotando en el aire. En ese momento la mezcla es heterogénea, porque está distinguiendo dos fases, el aire que rodea y el interior del polvo. Por eso el humo es una mezcla heterogénea. Eso es lo que tienen que aprender. La definición ya está. Ya, el profesor Víctor Calda ya le dio la definición de cada uno. Si yo te pregunto qué es una sustancia pura, qué es un elemento, qué es un compuesto, ya tú me lo tienes que definir. Pero ahora, ¿cómo lo aplicas en la realidad nanoscópicamente y como pide agraria? Ahí está, señores. Aquí está. Ahí están, chicos. Esta es la visión nanoscópica de la clasificación de la materia. Entonces, el alcohol medicinal, ¿dónde lo ubicas? ¿Dónde colocas al alcohol medicinal? ¿En cuál de estas clases de materia colocas al alcohol medicinal? ¿Qué es el alcohol medicinal? Una mezcla homogénea. Claro, pues alcohol, etanol con agua destilada. Por supuesto, claro. ¿Dónde coloca la pintura? Pintura. Una mezcla heterogénea. Claro, pues, sólido y líquido. Por eso que cuando tú dejas de usar la pintura, se pone todo sólido. ¿Cómo lo disuelves? Con aguarrazo tiner, ¿no? Pero es una mezcla heterogénea. Los jarabes son mezclas heterogéneas. Los laxantes son mezclas heterogéneas. El detergente, la mantequilla, el queso, la tinta china, la leche son mezclas heterogéneas. Son mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son las que se unen formando una sola fase. El agua salada, el agua dulce, el agua potable, el agua dura, el agua regia. Esos son mezclas homogéneas. Esa es la gran diferencia. Y si te ponen, por ejemplo, si tienes wolframio, ¿dónde ubicas al wolframio? ¿Dónde pones al wolframio? ¿Dónde lo clasificas al wolframio? ¿Dónde es un elemento químico? Porque su símbolo es de doble. Claro, no te va a poner todos los elementos químicos porque hay elementos químicos que no conoces, ¿no? Disprosio, olmio, curchatobio, rutherfordio. Algunos elementos no los conoces. Pero hay que familiarizarse con muchas de estas sustancias y muchas de estas mezclas. Hay que familiarizarse con estos tipos de materia. ¿Listo? Entonces, aquí cerramos la parte de la clasificación de la materia. La clasificación de la materia se tiene que cerrar con la visión nanoscópica. Ahí está. Bien, ahora pasemos a propiedades, que es otro rubro de la materia. Las propiedades. ¿Ya? Vamos a poner por aquí. Uy, yo creo que tenemos una clase más mañana, ¿no? Mañana tenemos que terminar todo lo que nos falta en materia. Todo. Todo tenemos que terminar. ¿Ya? Es que materia es extenso, muchachos, y a mí, yo no puedo hacer el tema de materia si no explico la teoría y la práctica, sino de qué me sirve decir solamente teoría y además representaciones. Vamos a ver propiedades. Vamos a ver propiedades, chicos. ¿Eh? Bien, ¿qué vienen a ser las propiedades? A ver, nosotros los seres humanos tenemos comportamientos, tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento. Algunos son joviales, alegres, divertidos, otros son amargados, flemáticos, renegones. No estoy hablando de valores, los valores son esencialmente principios de los seres humanos. Estoy hablando del carácter, del comportamiento. Por ejemplo, yo soy una persona muy exigente, pero soy muy jovial, muy alegre, muy divertido. Ahorita no me ve porque estamos frente a una pantalla, pero no seré simpático, pero tengo empatía. Y eso es lo que uno debe caracterizar, ¿no es cierto? Entonces, yo no hablo de valores acá,
Porque los valores son la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, el orden, todo eso, que lo manejamos. Estoy viendo el carácter, el temperamento. Entonces yo sí soy bien renegón, eso sí no me lo va a quitar nadie. Pero fuera de eso, soy una persona que tiene su carácter y su temperamento, pero también jovial, alegre y divertido, ¿no? Como debe ser en la vida, manejar todo. Las materias, los materiales, tienen también sus características, y a estas características se le llaman propiedades. Entonces, cuando nos pregunten qué son las propiedades, son características o cualidades que la identifican como tal o que son inherentes a ella. ¿A quién ella? La materia. Entonces, las propiedades son cualidades, son características. Las propiedades son cualidades, características, que identifican a la materia, ¿no? Que identifican a una clase de materia. No, pero puede ser a todas también, ¿no? Que identifican a la materia. Que identifican a la materia. Ya está. Entonces, vamos estudiando por comparación, ¿no? A ver, la agraria habla de una primera comparación. Agraria habla de propiedades generales y propiedades particulares. Ya, ojo, la agraria habla de propiedades generales y propiedades particulares. ¿A qué le llama propiedades generales? Aquella propiedad que todos los estados de la materia lo tienen. Que todos lo tienen. Todos los cuerpos que tienen masa, todos los cuerpos que tienen peso, todos los cuerpos que tienen volumen, área, extensión, todos los cuerpos que tienen inercia, divisibilidad porque se pueden dividir, porosidad porque tienen espacios, absorbancia porque puede absorber. O sea, esas propiedades lo tienen todos los cuerpos, todos. Por eso son propiedades generales. Pero la conductividad eléctrica no lo tienen todos los cuerpos. La tenacidad, resistencia a romperse, no tienen todos los cuerpos. La dureza no tienen todos los cuerpos. El punto de ebullición no lo tienen todos los cuerpos. Entonces hay que identificar quiénes tienen, qué propiedades tienen todos los cuerpos, todos los estados de la materia, y hay que ver quiénes solamente consideran a un solo estado, a un solo tipo de cuerpo. Por eso que la química le llama propiedades generales y particulares. Esa es la primera gran división. Entonces ponemos así a propiedades generales y particulares. Propiedades generales y particulares. También llamada específica, ¿eh? A las propiedades particulares también se le conoce como específicas. Creo que ustedes ya les explicaron propiedades generales, ¿no? ¿Les explicaron propiedades generales y particulares? ¿Les explicaron ya propiedades generales y particulares o todavía no? No, ya vamos a ver. A1. Propiedades generales. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, las propiedades generales son aquellas características que los tienen todos los cuerpos materiales. Todos los cuerpos materiales. No interesa el estado en que se encuentren. En un sólido, en un líquido o en gas. Pero lo presentan todos los cuerpos materiales. Las propiedades generales se presentan en todo cuerpo material. Se presenta en todo cuerpo material. Sin excepción. Se encuentra en cualquier estado. Por eso se presenta en todo cuerpo material. Sea sólido, sea líquido, sea gas. ¿Correcto? En todo cuerpo material. No interesa el estado de la materia en que se encuentre.
Todos estos cuerpos tienen estas propiedades. Comenzamos. Masa. Masa, masa, masa. Si hay masa, hay peso. Si hay masa, hay peso. Si hay peso, hay volumen. Si hay volumen, hay extensión. Profe, ¿qué es la extensión? La extensión se refiere a la cantidad de materia que ocupa un cierto espacio. Todo cuerpo ocupa un espacio. Un alumno me dijo, profe, el aire no ocupa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, profe, ¿qué no lo veo? Una cosa es que no lo veas, pero el aire ocupa un espacio. Donde está el aire no puede haber otro. No puede haber otro cuerpo. Por eso que si tiene el cuerpo material, si tiene masa, tiene peso. Si tiene peso, tiene volumen. Si tiene volumen, ¿qué tiene? Área o extensión. ¿Qué más tienen los cuerpos? Inercia. Inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo a menos que actúe una fuerza que lo modifique. Esa es la inercia. Mi pizarra está en una inercia de reposo, pero si yo le quito los pernos que la sujetan, ¡pah!, se cae la pizarra. O sea, rompo su estado de inercia de reposo y se comete movimiento. Si tú estás sentado, si estás sentado en un micro, si estás sentado en un carro y el carro frena, ¿para dónde te vas? ¿Para adelante o para atrás? Si estás sentado en un vehículo o estás parado en un vehículo en movimiento y el vehículo frena bruscamente, ¿hacia dónde se va? Hacia adelante, pues, porque vas con la inercia de movimiento del carro. Nunca te vas a ir para atrás. Entonces, choca el carro y punto, la persona hacia adelante. Pero hay uno que te rompe la inercia, la mosca. La mosca nunca va a chocar contra la ventana del carro. La mosca seguirá revoloteando en su lugar. El carro puede avanzar a gran velocidad, pero la mosca sigue ahí. El carro puede frenar, pero la mosca sigue ahí. La mosca rompe la inercia. Pero todo objeto que se encuentra en el interior, ¡pum!, va con la misma velocidad del carro. Por eso que tú no te puedes bajar a la volada de un carro. El cobrador te dice, ya bájate a la volada. ¿Por qué? Porque no voy a detenerme, te dice el chofer. No, pues, que pare el carro. Y si no quiere parar, te tienes que lanzar. Y si te vas a lanzar, para adelante, no para atrás. Porque si te vas para atrás, ¡pum!, sale volando para adelante. Porque sales con la velocidad del carro. Y nada que voy a poner mi pisecito en la pista, voy a bajar a la volada, ¡pum!, sale volando. Por eso que el inteligente salta hacia adelante, no hacia atrás. Porque si salta hacia adelante, vas con la velocidad del carro. Si vas para atrás, sale volando para adelante. Eso se llama inercia. ¿Por qué creen que se usa el cinturón de seguridad? Porque si no lo tuviera, ¡pum!, el chofer va contra la ventana por la inercia de movimiento, un choque. Eso se llama inercia. Entonces no es un truco. Ustedes van a ver en mi video, ahí en el video pongo dos inercias. Dos inercias. Una de un recipiente con agua y un papel debajo. Y saco el papel sin que se mueva el recipiente. ¿Por qué? Porque la fuerza la estoy haciendo sobre el papel, no sobre la botella. Esa es la clásica, el ejemplo clásico que cuando tú pones en una mesa lisa un mantel liso, sin bordado, y pones encima copas y platos, ¡fum!, de un tirón jalas el mantel y los objetos no se mueven. Eso se llama inercia, no es un truco. Eso es inercia. Es inercia. Y después en mi video pongo 13 monedas. 13 monedas colocadas en torre. 13. Y una moneda alejadita. ¡Pum! Disparo la moneda alejadita contra la base de la torre. ¡Pum! Sale volando la moneda de la base, pero de arriba se mantiene intacto, no se cae. Eso se llama inercia. Porque la fuerza la estás ejerciendo sobre la moneda que está abajo, no sobre la torre. Entonces se mantiene estática. Eso se llama inercia. Y es una propiedad que tiene la materia. Así es. Algún día haré el experimento con el mantel, con los platos de eso. Para que vean que, jalando el mantel, lo de arriba ni se mueve. Se llama inercia. Y la inercia es una propiedad general de la materia. ¿Qué es la inercia? La inercia es un estado de un cuerpo que permanece en reposo, como la pizarra, o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe una fuerza que lo modifique. Esta pizarra está en reposo, sí, pero si le quito los pernos que lo sujetan, ¡pum!, se cae, porque rompo su inercia. Me metes un puñete acá y mi cara se voltea para allá, porque mi cara no va a ir para adelante, porque es inercia.
Me empuja para adelante, ¿puedo ir para atrás? Tengo que ir para adelante porque es inercia. Y la inercia depende de la masa del cuerpo. De hecho. Entonces, masa, peso, volumen, extensión, inercia. Impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Eso es imposible. Es imposible que dos cuerpos puedan ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Pero un alumno terco me dijo, no, profesor, equivocado. ¿Por qué? Porque si yo tomo una esponja y lo sumerjo en el agua, y cuando levanto, la esponja y el agua están juntas, pero no ocupan el mismo espacio. ¿Pero por qué no, profesor, si están juntas? Juntas no significa que ocupen el mismo espacio. Yo puedo estar junto a alguien, pero no ocupo el mismo espacio de ella. Yo puedo estar junto a la pizarra, pero no ocupo el lugar de la pizarra. Porque cuando tú tienes una esponja que tiene espacios vacíos, porque la esponja es porosa, en ese instante, antes que se sumerja el agua, la esponja está llena de aire. Y cuando tú lo sumerges en el agua, ¿qué pasa? El aire sale y ¿quién ingresa? El agua. Pero no ocupa el mismo lugar. No existe en el universo dos cuerpos que ocupan el mismo lugar. Eso es imposible. Por eso que toda la materia tiene propiedad llamada impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Eso se tiene la materia, impenetrabilidad. Ahí está. También es una propiedad general de la materia. ¿Qué más es una propiedad general de la materia que todos los cuerpos la tienen? La porosidad. La absorbancia. La divisibilidad. Todos los cuerpos son divisibles. Todos los cuerpos se dividen. Si yo tengo esta regla, la puedo partir. Medios mecánicos, la convierto en partícula. La partícula la puedo dividir más, medios físicos. La puedo convertir en moléculas. La molécula la puedo dividir, medios químicos, átomos. Los átomos medios nucleares, partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones. Y al final, medios nucleares, quarks. Entonces la materia se puede dividir, por eso que toda materia es divisible. Estas son las propiedades generales de la materia. Todos los cuerpos lo tienen. Todos los cuerpos tienen masa, peso, volumen, extensión, área, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, absorbancia. Todos los cuerpos lo tienen. Todos. Por eso son propiedades generales. En cambio, las propiedades se llaman particulares porque son específicamente para una sola clase de materia. O, en todo caso, para una sola clase de estado. Por eso le llamamos propiedades particulares. Propiedades particulares. Llamadas específicas. Muy bien, esto se presenta en un estado de la materia. Por eso es particular, es específica, de un estado de la materia. Se presenta en un tipo de material, ¿no? O sea, no se presenta para todo. No se presenta en todos los clases de materia. En un tipo, ¿no? A ver, por ejemplo, hay algo que tiene los sólidos que no lo tienen los líquidos, dureza. ¿Es verdad? Solamente la dureza lo puedes encontrar en los sólidos, porque la dureza es la resistencia a la rayada. Un cuerpo va a ser más duro cuando más resistencia ofrece a la rayada. Un cuerpo será blando cuando menos resistencia ofrezca a la rayada. Por lo tanto, según la escala de Mohs, del científico inglés M-O-H-S Mohs, según la escala de Mohs, el grado de dureza de los 10 sólidos, del 1 al 10, es el más duro. ¿Quién es el sólido más duro? ¿Quién es el sólido más duro? En la naturaleza hay un sólido más duro de todos. En la escala de Mohs es el número 10, el diamante.
Pero el diamante no solamente es duro, es frágil también. El diamante es duro y frágil a la vez. Es duro porque es resistente a la radiada, pero es frágil porque se puede romper fácilmente. El diamante es el sólido más duro en la naturaleza. ¿Y quién es el más blando? En esa misma escala de 10, del 1 al 10, el 1 es el más blando y el 10 es el más duro. ¿Quién es el sólido más blando? El talco. Claro, entonces la dureza es la resistencia a la radiada de los sólidos. Ejemplo, para los sólidos, tenemos aquí, para los sólidos tenemos algunos ejemplos. Dureza, resistencia a la radiada. No te olvides, por eso que esto se va a grabar. Y cuando tú vuelvas a escuchar y vuelvas a observar la clase de hoy día, recuerda, la dureza es la resistencia a la rayada. Y en la escala de Mohs, 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 la escala se mide del 1 al 10. El 1 es el sólido más blando, que es el talco. Por eso de bebito, ¿qué te ponía en tu potito? Talco, pues. No te va a poner yeso, chuño. Se te vuelve duro. Por eso que talco es el sólido más blando. Y el sólido más duro no es el acero, no es el yeso, el concreto. No, señor, es el diamante. Porque el diamante no lo raya nadie más que otro diamante. Así que si a ustedes, chicas lindas que me están escuchando, sus novios se comprometen y fijan un compromiso frente a tus padres y te entregan un diamante, supuestamente, que él dice que es un diamante, pues colócate el aro en la sortija y anda a la luna de tu ventana y ráyalo. Si la luna de tu ventana se raya, es diamante puro. Si no se raya, te han dado vidrio nada más. He dicho. Bueno, pero ustedes ven que yo no uso nada de eso, porque eso se oxida. En cambio, hay algo que nunca se va a oxidar, chicos. Para ustedes, chicos, hay algo que ustedes van a demostrarle a sus parejas, que nunca se va a oxidar: tu inteligencia y tu corazón. Así que las flores, el dulce, las sortijas, eso es material, eso se oxida. Las flores huelen feo, los chocolates te engordan, el diamante, las sortijas, eso se oxida. Pero esto que está acá, nunca. Por eso yo a todo el mundo le doy mi corazón y mi inteligencia. He dicho. Bueno, entonces, en los sólidos, la dureza, la resistencia a la rayada, la tenacidad, la resistencia a romperse. Eres tenaz, es porque resistes cualquier choque así frontal. La tenacidad es la resistencia a rayada. Entonces, hay cuerpos que se rompen fácilmente porque son frágiles. Hay otros cuerpos que no se rompen fácilmente. ¿Por qué? Porque son tenaces. La tenacidad, resistencia a romperse. Tenacidad, resistencia a romperse. Los sólidos también son maleables. Se convierten en láminas. Maleabilidad. Se convierten en láminas. Dúctiles. Se convierten en hilos, filamentos. Elasticidad. Los sólidos son cuerpos elásticos. ¿Qué cosa es la elasticidad? La elasticidad es una deformación de un cuerpo, pero cuando cesa esa deformación, regresa a su estado natural. ¿Quiénes son cuerpos elásticos? El resorte es un cuerpo elástico. La liga, porque la liga la puedo deformar y cuando termino de deformar, puedo regresar a su estado inicial. El resorte, la liga son elásticos. El globo es elástico, tu piel es elástica, te hacen cachetón, y después regresa a tu estado inicial. Eso es elástico. Eso es elástico. Entonces, el globo es elástico, muchachos. El globo es elástico. Porque si tú descesas la fuerza, regresa a su estado inicial. El chicle
El chicle no es elástico. El chicle no es elástico. El chicle no es elástico. A ver, estira el chicle que regresa a tu boca. A ver. El chicle no es elástico. El chicle no es elástico. Entonces, hay que entender la aplicación de esto. Los cuerpos elásticos solamente lo tienen los sólidos. En lo líquido, ¿qué vamos a encontrar? En lo líquido, ¿qué vamos a encontrar en los líquidos? La viscosidad. La viscosidad, la resistencia de los líquidos, ¿no? En los líquidos, ¿qué vamos a encontrar? Viscosidad. Resistencia entre líquidos. Viscosidad. Tensión superficial. La fuerza que ejerce las capas de los líquidos sobre cuerpos externos, ¿no? La tensión superficial, la viscosidad. Esos son propiedades particulares. En los gases, ¿qué encontramos? Expansibilidad, difusibilidad, compresibilidad. Compresibilidad, los gases se comprimen. Se expanden, expansibilidad. Difusibilidad, se trasladan de un lugar a otro. Efusibilidad, esas son propiedades. Son propiedades que tienen los gases, por eso se llaman propiedades particulares. Listo. Ahí tienes un montón de ejemplos, ¿sabes? Yo solamente te pongo algunos, tú tienes que analizar, ¿no? Pero chicos, esta es la diferencia entre propiedades generales y particulares. Las propiedades generales lo tienen todos los cuerpos. Las propiedades particulares son específicamente de algunos cuerpos materiales. Por ejemplo, si yo te digo la conductividad eléctrica, o sea, pasar corriente eléctrica, no todos los cuerpos lo tienen. Es una propiedad particular. Si yo te digo punto de ebullición, solamente tienen punto de ebullición los líquidos. Los líquidos. Punto de ebullición no vas a encontrar en un sólido ni un gas. Solo tienen punto de ebullición los líquidos. Como punto de fusión solamente tiene los sólidos. Entonces tú cuando analices una propiedad, tú tienes que saber primero, esta propiedad lo tienen todos los estados, todos los cuerpos materiales. Lo puedo ver en un sólido, lo puedo ver en un líquido, lo puedo ver en un gas. Si lo veo en todos, es general. Pero si esa propiedad es exclusivamente de un estado de la materia, que no lo tienen otros, es una propiedad particular específica. La dilatación. ¿Quiénes se dilatan? ¿Qué cuerpos se dilatan? ¿Qué cuerpos se dilatan? ¿Todos los cuerpos se dilatan? Pregunto, ¿todos los cuerpos se dilatan? Solamente los sólidos. Gracias, Giancarlos. Entonces, Giancarlo, si solamente se dilatan los sólidos, ¿qué tipo de propiedades? ¿Particular o general? Particular. Particular. Particular, señores. Entonces, ahí no, hasta acá nos vamos a quedar hoy día. Recuerden, si quieren potenciar un poco más, entren a mi canal de YouTube, Química Fácil en Acción, pongan videos, mezcla y combinación, y pongan propiedades de la materia para potenciar lo que hemos visto hoy día, pero ya experimentalmente. Y suscríbanse, que ya voy a llegar al 1K. Dentro de poco llegaré al 4K, 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 4K. Bueno, nos vemos mañana. Mañana avanzamos ya. Estado de la materia. No, me faltan los otros tipos de propiedades. Estado de la materia, cambio de estado y fenómenos. ¿Ok? Listo, cuídense. Nos vemos mañana.